Esta es La Hora de Todos, conducido por Víctor Contreras. Un programa de análisis, entrevistas y comentarios, siempre con el tema del día. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar nuevamente con Adán Martínez, la nueva estrella, el crack del periodismo. El crack del periodismo, sí señor. Y con Martín Díaz. Y hoy va a ser un día muy especial porque tenemos a un líder, un dirigente que se caracteriza por ser muy bien aceptado, sobre todo cuando hay conflictos magisteriales. Es un tipo que se la sabe todas, pero lo más importante es que es un tipo congruente, es un tipo consistente en su trabajo. Tiene cerca de 40 años o 45 años de ser maestro de primaria frente a grupo, pero también le caracteriza ser el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Y esto nos da mucho gusto recibir hoy a Miguel Ángel Tobar, un gran maestro. Bienvenido. Gracias, Víctor, te agradezco la presentación inmerecida con tantos elogios, pero es cierto. Es lo que te mereces. Bienvenido, Adán. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Fíjate que quisiera empezar, alguna vez, no es por presunción, iba yo volando en un avión de Monterrey a México y un señor, un empresario, decía: el problema de nuestro país es un problema de faldas, porque quien educa a la mujer es la madre, porque la madre no ha sido bien educada por un maestro o por una maestra. Un maestro que no ha generado un buen alumno que no ha sido o que no tiene el objetivo de ser un buen ciudadano. Un alumno que tiene sus problemas de deserción escolar, que tiene sus problemas de haber sido hijo de matrimonios mal habidos. Y bueno, ese es un problema que me llama mucho la atención, que este país necesitamos. Por eso hay que concluir con ese comentario. Necesitamos un buen maestro, bien pagado, bien remunerado y sobre todo seleccionado, ¿no?, con exámenes de oposición para saber quién es el mejor maestro, independientemente de la problemática que existe ahora con la venta de plazas y cosas así. ¿Qué opinas al respecto, mi querido maestro? Mira, has tocado un punto neurálgico muy importante en este tema. La primera educación, bueno, pues es de casa, obviamente, valores, ética, moral, principios, todo viene de casa. Y esto de una manera u otra se refleja al interior de la escuela, al interior del grupo. Y en esta parte hay un tema que, como bien lo acabas de mencionar, es la deserción escolar, que durante la pandemia a nivel nacional, deserción escolar significa que no están inscritos en la escuela, así para ser más claros y precisos. Llegó al orden de los 5 millones de alumnos en todo el país. De ese tamaño es la deserción escolar. Después de ahí, de post pandemia, se perdieron 2 años de instrucción académica, se perdieron 2 años de enseñanza de todo tipo de reglas, principalmente lo que es el civismo, la moral, los buenos principios, todo eso se ha perdido y llega a darse un fenómeno que en estas fechas está acentuado de manera muy alarmante, que es la ausencia escolar. La ausencia escolar es de que los alumnos están inscritos, pero no van a la escuela. Y lo que hemos podido detectar, al menos un servidor y a través de los compañeros que están dentro de la asociación, es que esos alumnos que no asisten mayormente son los que reciben apoyos o beneficios de bienestar. Lamentablemente, en lugar de que sea una bujía que detone las ganas para seguir adelante en los estudios, bueno, nos encontramos con este problema grave que está permeando lo que es educación básica en el nivel primaria. Te puedo decir con mucha certeza que tenemos un ausentismo escolar entre el 12 y 20% según el contexto donde esté ubicada la escuela. Y más allá, los que llegan a secundaria, ya cuando terminan el nivel de primaria, para dar el otro escalón que es el bachillerato, estamos hablando del orden de un 35% de deserción. Entonces son números lamentables, son números delicados
y donde te preguntas, oye, ¿qué están haciendo estos niños, adolescentes? ¿A dónde van o qué hacen? Pasan en su gran mayoría a lo que es el comercio informal. Los encuentras en los tianguis, otros lamentablemente los encuentras en los cruceros, pero muchos también toman la aventura de querer irse al otro lado, irse a Estados Unidos. Pero los encuentras en trabajos de ayudantía de cualquier naturaleza. Ya de perdido de periodista, ¿no? pero es crítico lo que se está viviendo en la educación. Y ¿sabes qué es lo más crítico? De que se tiene el problema en la mesa y no se han generado proyectos firmes, sólidos, y mucho menos una estrategia para poder recuperar a estos niños. Hace muchos años, recordaremos, se inició un proyecto donde se puso en marcha lo que era escuelas de crucero, precisamente para abonar. No vienes a la escuela, bueno, yo te la llevo a ti, pero estudia. Ahora no hay nada de eso. Hay condiciones que se les han estado dando, como dices, las becas, estas cuestiones, que en lugar de ayudar, como lo comentas, los influyen ellos para que dejen a un lado la escuela, y peor aún que un porcentaje, yo creo considerable, se vaya al crimen. Sí, es que se vaya a perder esas situaciones. Entonces, ¿cuál sería la solución para que esto contrarrestar estas acciones que se están dando, que son un hecho? Mira, la misma Secretaría de Educación ha puesto unas reglas flexibles o muy paternalistas para las familias en general. Llegó un momento en que inscribes al niño o a la niña y no importa que no vayas a la escuela durante todo el año, como muchas escuelas y muchos amigos y amigas maestras lo saben perfectamente, que el día del fin de curso del sexto año, bueno, pues conocieron a la alumna o al alumno que nunca se apareció durante todo el ciclo. Entonces, no podías reprobarlos, no podías hacer absolutamente nada. Después vino otra regla de que si faltaban el 20% de las asistencias de un año, repetían en automático el ciclo. Si el ciclo lo pones que son 90 días hábiles para la enseñanza, estás hablando de que si faltaba 40 días, tenía que repetir en automático el ciclo escolar. Sí, después viene lo de extraedad. Extraedad, ¿qué significa? Bueno, que son alumnos o alumnas que tienen un año más del grado que están cursando, han reprobado, bueno, los ponen el primer semestre en un grado y al segundo semestre los brincan de grado. Y otro tema que vino a darse también, que no podíamos reprobar niños por el tema de que hubieran o reciban un choque emocional, un trauma de alguna naturaleza, cuestión psicológica. Hubo quienes llegaron a ir a derechos humanos, pero el tema es que te van y te reclaman a ti como maestro, no le eres el malo, ¿verdad? Nosotros somos los malos de la película, hagas bien o hagas mal las cosas, como quiera el reclamo va sobre ti. Y lo que yo creo que no tienen claro muchas autoridades de la Secretaría de Educación, una cosa, los maestros somos factor de cambio social, primeramente, así. Y por otro lado, el maestro, el padre de familia y por supuesto los alumnos son la base orgánica del sistema educativo. Sin ellos no existe lo demás, no existe el CENTE, no existe la Secretaría de Educación, así de simple. Entonces, por esa parte, creo que las políticas educativas han sido exageradamente flexibles, exageradamente eficientes. Tú lo dijiste y lo reafirmo. Entonces, no hay un plan definido que diga, a ver, estás en la zona norte del país, tu educación debe ser de esta manera. ¿Por qué? Porque estás pegado a la industrialización, estás con la frontera, necesitas esto. Estás en el centro del país, tú ocupas eso. Regionalizar. Estás en el sureste, con el despliegue que está haciendo ahora o el boom económico del tren interoceánico y mil cosas más. Bueno,
dale por ese lado. Vives cerca del rancho de López Obrador, necesitas una educación de honestidad. Donde está el rey Pacal, por eso somos Pacal en la Guardia Estatal de Chiapas. Administrar la abundancia, ¿no? Administrar la abundancia. Bueno, históricamente el rey Pacal vivió en Palenque, ¿sí? Entonces, tus papás trabajan, andan en la grilla con Morena, cuidado. Andan en la piña. no, pero sí son temas complejos y por ejemplo, ahora en esta semana vimos el tema de lo que es los consejos técnicos y nos hablan de comunidades de aprendizaje. Ok, debes de hacer una comunidad de aprendizaje en la escuela, otra con los vecinos, con los padres de familia, y comentábamos, a ver, lo que nosotros les enseñamos a las niñas y a los niños aquí en la escuela, nada más cruzan el portón y está el peleadero de mamás y papás indirectas, y lo que avanzaste es 3 pasos, 4 pasos con ellos en ese día, Te interrumpo. regresan 2 pasos. Fíjate bien, profe, lo describiste muy puntualizado. Los maestros, agentes de cambio social. Es correcto. Y los alumnos es la parte orgánica de todo el sistema educativo. Y lo dijiste muy bien. En la casa son los valores, ¿sí? Los maestros, los docentes, transmitimos conocimientos o aprendemos todo. Pero la Secretaría tiene programas, o ha sido paternalista, programas ineficientes, pero yo creo que ese tema de la evaluación, o como lo está manejando la nueva escuela mexicana, se van más a los indicadores que a la eficiencia terminal. No hay que reprobar y todos hay que decir, el fin de cursos se inscribieron 20, egresaron 20. Iniciaron esto y todos tienen sus apoyos. Eso que explicas y que te lo reitero aquí, ¿cómo ves el panorama social? ¿A qué nos estamos enfrentando? Con un niño que tenga 12 años, salen de sexto, 13 años, ¿qué sigue en el panorama social? Es bien complejo. Antes de poner en mesa el tema, te doy un dato. Hace años, y este dato es de la misma Secretaría de Educación de aquí de Tamaulipas. Fíjate bien, de una generación aquí en el municipio de Victoria, de 13,500 alumnos que empieza preescolar, primaria, aquí nada más en el municipio de Victoria, ¿sabes cuántos se titularon después de haber pasado por todos los niveles educativos? ¿Cuántos te gustan? De 13,500. 10,000. 222. 200 ¿Terminaron la carrera? Titulados. Titulados universitarios. Pues es menos del 1, porque ¿qué será? Los demás se fueron por el camino. O sea, no son números que yo estoy inventando, son de la misma Secretaría de Educación. Ahora, lo que mencionas, Adán, el panorama. Ok. ¿Cuál es el panorama al que nos estamos enfrentando los maestros y la sociedad en general? Yo te voy a hablar específicamente del tema en materia educativa. ¿Saben quién es Saidi Arturo Loaiza Escalona? No. Es un venezolano que contrató el gobierno de López, ¿sí?, para cambiar el diseño de los contenidos de los libros de texto. ¿Quién fue él o quién fue? Él es venezolano, fue director de las bibliotecas de Venezuela, estuvo en el Ministerio de Educación un buen tiempo. Con Max Arriaga, es correcto. Pero ¿cuál era la función de él allá en Venezuela? Su función específica era darle difusión a todos los pensamientos y toda la política de gobierno de Maduro y de la filosofía chavista. Bueno, eso fue lo que contrató el gobierno morenista para decirle a los maestros, mira, profe, ahora el contenido de los libros de texto es este, ¿sí? Te voy a dar primero la estrategia y ya después te voy a conocer el proyecto. Esa es la nueva escuela mexicana. Esa es la nueva escuela mexicana, y el argumento que tienen para poner en marcha la nueva escuela mexicana es que porque... El humanismo. El neoliberalismo no permitía a los alumnos, ¿sí?, que pudieran sobresalir. Dice la ley de educación, ahí está escrito, ¿sí?, que cuando tengan ya su perfil de egreso debe decir que debes de ayudar a todo el mundo, contribuir al desarrollo. Pero ¿qué te dice ahora la nueva escuela mexicana? Si tú tienes que compartir.
O sea, y el que no trabaje, ni ellos tampoco, ni aquellos, pero tú si le echaste ganas tienes que compartir. Oye, espérame. Es conjugar de una manera peligrosa, ¿no? La educación y el adoctrinamiento político. Es correcto. Entonces, ¿qué se está generando a partir de hace 2 años que llegaron los libros de texto? Contenidos que durante el primer año tranquilamente el 70% de los maestros no utilizamos esos libros de texto. Antes había libros de texto, ahora creo que son libros de texto. Ahora detesto los libros. Eso es texto. Es que los contenidos, y ha habido varias polémicas, inclusive el gobierno federal de Mario Delgado reconoció varios errores en los libros de texto. Pero el que reconozcas un error es como que es implícito que tú ya sabes lo que está pasando. Claro, o sea... Por eso voy a los indicadores. O sea, todos tienen beca, qué bueno, pero no es a cambio de nada. O sea, más bien es inscríbete para decir que tengo una niña en la escuela, pero si vas, qué bueno, si no vas, qué bueno. Alguien te va a dar. Pero esa inversión no se ha reflejado en rendimiento, en la mejora educativa, ¿no? Mira, el gobierno tiene una obligación de política educativa, que es, a ver, yo voy a invertir en este alumno que va iniciando desde educación inicial. ¿Qué espero yo de ese alumno? Pues que sea un alumno que produzca para nuestro país, que rinda socialmente, que genere empleos, que genere cosas buenas para el país y para el entorno donde él viva, ¿sí? ¿Cuál es el costo de inversión? Se habla de que son algunos $3,700 lo que le cuesta al sistema, al gobierno, invertir en un alumno. Por un lado, como empresario, no sabes si ese alumno va a desertar, va a ser bueno. Por alumno es. Por alumno. Pero hay otros países que la apuesta es hasta de 14,000 y fracción de dólares en la inversión por ese alumno. Pero la pregunta es, ¿los maestros tenemos las condiciones reales para poder generar una buena educación, una buena enseñanza? La verdad es no. Conozco escuelas que no tienen ni vidrios, pero también conozco escuelas que tienen absolutamente todo. Pero estamos hablando de un contraste tremendo que si establecemos una media, pues está sobre un rendimiento del 60% aproximadamente. Es más, la misma Secretaría de Educación a través del Instituto Nacional de Infraestructura reconoce que el 35% de las escuelas no tienen los servicios básicos. 35%. Pues 35%. Entonces, te quedas con esto. Ok, el ITIFE, aquí en Tamaulipas, hace años, 4 o 5 años, le llegó un presupuesto al ITIFE de 220 millones de pesos para ejercer. Pero hablas de los servicios básicos de la escuela. Yo te voy a hacer una pregunta. Conozco, y debes de conocer aquí en la mesa, que hay escuelas donde hacen falta maestros y maestras docentes. Y tú vas a la Secretaría de Educación y en los pasillos sobran. ¿Qué está pasando de eso? ¿Cuál es tu concepto? ¿Por qué preguntas eso, Adán? ¿No es cierto? Bueno, dicen, trasciende que está el tema de las huachiplazas, pero entonces aquí encontramos temas muy complejos, muy delicados, porque los trascendidos son, y te pongo un ejemplo, conozco un caso de una persona que pasó el examen de ingreso, ¿sí? Y al momento que le ofertan 3 espacios. 3. A ver, escoge cuál de estos 3. Por supuesto, escogió el que más le convenía. Es la lógica. Y ya cuando va alegremente a recibir su orden de inscripción, pues resulta que el espacio que había escogido ya se lo habían entregado a otra persona que ya había pasado por orden de prelación mucho antes que ella, ¿sí? Y después aparece este espacio libre para cambio. Cuando ves eso, tú ya no puedes tener credibilidad en la institución que está manejando esta situación. Ahora, el sindicato presiona, pero presiona ¿para qué? ¿Para defender eso que le tocó a esta persona de un inicio o presiona para acomodarlos de ellos? O sea,
Esa es la... Pero sí hay escuelas que faltan maestros. No, definitivamente. Y más que ahora viene una cascada de trámites de jubilación a partir del 1 de octubre y otra que inicia el 1 de enero. ¿Qué está pasando? Está pasando que ya se empiezan a generar los espacios futuros para los que están de nuevo ingreso, pero se van a empezar a dar los cambios. O sea, si dices, Victoria tiene 10 espacios, y es una pelea tremenda por esos 10 espacios. ¿A quién se los vas a dar? ¿Por qué? Porque el sindicato tiene compromisos, la secretaría tiene compromisos, gobierno tiene compromisos, de personas que anduvieron en campañas, de personas que ayudaron en un proyecto político, y pues no me pagues, pero pues yo quiero que me ayudes a estar en tal lugar. Y de esos compromisos alguien dice, yo tengo el compromiso de educar. No lo van a permitir que llegue. Hay una situación Pero nos hemos olvidado, perdóname, adelante. En cuanto al concurso, cuando se abrió, que ya no pidieron solamente que tuvieran estudios de normal superior, se abrió parejo. ¿Esto ha sido benéfico o ha perjudicado más al sistema educativo? Mira, hace 3 meses o 4 meses, el ex subsecretario de Educación Media y Media Superior declaró que en esos niveles está muy acentuada la falta de comprensión, el manejo de las 4 operaciones básicas. O sea, estás hablando ya de bachillerato más, ¿sí? E inconscientemente voltea, pero voltea hacia atrás, diciendo quién tiene la culpa. Pues educación básica, ¿sí? ¿Y las instituciones formadoras de docentes? A los egresados, en este caso la normal básica, tienen preferencia en la asignación de plazas, pero cuando llega el momento sucede lo que te acabo de comentar, porque la persona que conocí directamente ese tema, ese caso, le pasó eso. Entonces, si le pasó... Fuiste buen alumno, pero salió uno mejor. Tiene padrinos mejores, así, en ese tema. Entonces Lupe Acosta voltea y dice, bueno, ¿dónde está la falla? Pues lógicamente volteas al principio. ¿Quién es el principio? Primaria y secundaria. Ok, pero recordemos que hace 15 o 12 años se dio una herencia de plazas con la primera administración del actual secretario del CENTE, ¿sí? Se dio esa bonanza de herencia de plazas. Oye, que mi hija, que mire, que todavía no termina. No importa, hombre, algún día terminará de estudiar, métela a trabajar. Y con personas que no tenían el perfil. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que no estudiaron la normal. Entonces, esa falta de conocimiento en cuanto a lo pedagógico está pegando, porque no tenían el perfil, que muchos estudiaron y se actualizaron y le echaron ganas, qué bueno, pero esas generaciones que recibieron instrucción académica por parte de estas personas y el trascendido fuerte de la venta de plazas a personas sin perfil, pues lógicamente con el paso del tiempo y las generaciones tenía un impacto, y lo que declaró el ex subsecretario Guadalupe Acosta, pues tiene razón, pero están etiquetando a todo el magisterio. Sí. Así Sin es. embargo, otra parte importantísima de esta problemática es el contenido de los libros de texto. Los últimos que se entregaron traen una dosis, según los analistas, una fuerte dosis de carga ideológica y a veces muy cargado a la izquierda, Es correcto. comunista o socialista, no lo sé, pero además hechos, elaborados, escritos por gente que ni tenía experiencia en pedagogía ni en educación. Y eso creo un problema serio, que hubo un rechazo total, no solamente de los padres de familia, sino de los mismos Los maestros. mismos maestros, sí. Hace un momento lo comenté. Importaron, trajeron un venezolano, Saidi Arturo Loaiza Escalón. Así es. Es el que se encargó de borrar el contenido tradicional, por decirlo de alguna manera, pero eficiente, contra otros contenidos que se empezaron a manejar de manera transversal, y fue un caos para los maestros, pero finalmente ya muchos entendieron cómo dar el manejo de eso. Te pongo un ejemplo.
Los contenidos de los libros de matemáticas, o sea, se redujo dramáticamente hasta en un 80%. Qué barbaridad. O sea, yo creo que lo básico y lo fundamental para una disciplina de poder salir adelante, una disciplina de éxito, es el manejo de los números. Los números los vas a encontrar en todas partes, ¿sí? Y si no tienes el control del manejo de esas 4 operaciones básicas, que te repito, de manera dramática lo redujeron los libros de texto. Miguel Ángel, pero más dramático es el equilibrio académico, es decir, la enseñanza equilibrada, universal, por llamarle así, que no necesariamente está cargada para el capitalismo, para el socialismo, para otra ideología política, sino que está una enseñanza de un nivel al menos equilibrada para a donde vaya el alumno a cualquier país conozca el mínimo de conocimientos, ¿no? O tenga el mínimo de conocimientos. Estoy de acuerdo. En este caso, ya no sé se llama lo que pasó con López Obrador, que si fue educación o propaganda o ideologización, ¿cómo se llama? Esa es la idea. No, lo que pasa es que me he vuelto últimamente tabasqueño, entonces... Ok. Mira, yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como un clientelismo. ¿De acuerdo? A futuro. De acuerdo. Me ganaste el gallo. O sea, ¿qué estás cultivando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás podando? Las cosas que no te sirven para que eso vaya creciendo y estés cómodamente. Lo queramos o no aceptar, algunas visitas recientes, que también con algunas que hice hace algunos años, 20 años, Cuba, los libros de texto, muy ideologizantes, muy cargados hacia la izquierda, y las consecuencias o el impacto que tienen ahora es un país de pobreza, que no encuentra la puerta de salida, gente que no produce, con un salario mínimo miserable. ¿Qué está pasando con nuestro México? ¿Qué va a pasar según tu experiencia, que tienes de 40 años de maestro, y en la base, como tú bien dices, de primaria, maestro frente a grupo? ¿Qué va a pasar dentro de las próximas generaciones? Ya está pasando. Mira, los padres de familia de los alumnos, pues ya prácticamente hasta 6º año, o sea, esta generación de 6º año hacia abajo, ya llevan ese chip de que, oiga señor, necesito que venga a la junta de padres de familia porque quiero informarles cómo voy a trabajar o qué está pasando con su hijo. No van, así como lo oyes, no van. Y el que va, es que me salí de mi trabajo, a ver, dígame, oye, espérame, pues, no voy a hablar de cualquier cosa, voy a hablar de tu hija, de tu hijo. Yo quiero que en tu casa me ayudes con esto, me ayudes con lo otro. Yo no soy el de todo. Pero cuando le haces una llamada de atención, ahí lo tienes. Son los primeros. Por lo regular, los que no van a las reuniones son los que los hijos reflejan su conducta y su falta de aprovechamiento en las escuelas, ¿no? Fíjate, cuando el maestro trata de imponer disciplina, orden, responsabilidad en los alumnos, siempre hay molestia en la mayoría de las casas, de las familias, que por cierto hay un 65% de desintegración familiar, el porcentaje es alto, y hay que absorber todo lo que nos está ofreciendo todavía el INEGI, porque seguramente no van a tardar en desaparecerlo como han hecho con otras instituciones. Entonces aquí te quedas con que ¿qué hago? Y olvídate cuando el niño se pelea con otra niña porque ellos allá son vecinos y se pelearon, y los problemas los vienen y los vacían en la escuela o en el salón. También es otra problemática bien fuerte, y que no se caiga ni se raspe el niño, porque todos vamos, por ejemplo, el caso del maestro Esteban allá en Tijuana, que por cierto, Tamaulipas no tiene seguro escolar, déjame decirte. No tiene seguro escolar. ¿Cómo funcionaba el seguro escolar en las administraciones estatales
anteriores. Fíjate bien. Se hacía un convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Ya, lo firmaban. Llegaba el último día de ese sexenio y otra vez a retomar la firma de ese convenio. ¿Sabes cuánto se tardaba en que se generara esa firma? 9 meses. Entonces ahí nos tienes a los profes comprando cirios pascuales y rezando para que ni un niño se nos caiga en la escuela. Turitas, mercolate. Sí, o sea, lo que mencionaste es al principio, oye, guarderías, pues prácticamente ya tienes que andar cuidando a los niños para que no les pase nada, para evitar una demanda penal, pero y luego te dicen, oye, que el protocolo escolar, ok, el protocolo escolar no existía, y cuando existía era muy ambiguo. Ahora sí, la Secretaría de Educación ahí publicó en su portal un protocolo que, ¿cómo se llama? Déjame sacarlo por ahí. No venía preparado, ¿verdad? Pero aquí lo traigo. Dice salud y primeros auxilios en el entorno escolar. Aquí lo tienes, ¿sí? Ahí te dice qué es lo que tiene que hacer la maestra o el maestro en caso dado de un accidente de un niño. Y en la reforma que hubo la Ley de Educación en el estado de Tamaulipas, apenas con letras micro chiquititas, yo creo que vienen en el filo de las hojas, dice que la autoridad educativa local, o sea, el doctor, el gobernador, él elegirá a qué aseguradora va a contratar, que lo pensará para hacer la póliza de gastos médicos. Te pongo un ejemplo, el Estado de México. El Estado de México tiene gastos médicos, un seguro escolar institucionalizado por ley, dentro de la Ley de Educación, cosa que no ha hecho aquí el Estado de Tamaulipas, ¿sí? Gastos médicos por 25,000 pesos, aparatos ortopédicos por cualquier situación, gastos funerarios en caso de que lamentablemente fallezca el niño o la niña. Un segundito. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes tu coche, tú compras una póliza por cobertura amplia. ¿Qué te incluye? Pues que repones tu carro, el del otro, pero si lamentablemente hay que se lesionó o que fallece, no solamente te pagan los gastos médicos o funerarios, sino que te brindan atención jurídica, y es lo que no tiene el maestro aquí. Sí, o sea, está total y completamente vulnerable 100%. Esa es la realidad de las cosas. Entonces se requiere una reforma integral total de este asunto, porque todo indica que en mi punto de vista, desde el maestro de educación especial, el maestro de jardín de niños, el maestro de primaria, deben, independientemente que hayan egresado de una escuela normal y que hayan hecho cursos de la normal superior, pues deben de participar en un concurso de oposición, porque no necesariamente el que egresa es el más apto, es el más inteligente, es el más preparado. Fíjate, en esa parte, si vas a egresar de una normal, como lo hicimos la mayoría de los de mi generación, primer choque que tuvimos laboral, cuando nosotros hicimos nuestro servicio social, fuimos a escuelas de organización completa. Pero luego nos dispersan en todo el estado, en todo el país, por la gran explosión demográfica que se reflejó a finales de los 70 y principios de los 80, por todo lo que sucedió en esa liberación a mediados de los 60, lo de Avándaro, mil cosas, todo eso que seguramente conocemos. ¿Cuál fue el impacto? Una explosión demográfica tremenda, pero íbamos puros maestros. Y cuando se requerían nos mandaron al medio rural, a la sierra, y nos encontrábamos con escuelas unitarias donde en un solo salón tenías de primero a sexto. Entonces cuando llegábamos, oye, espérame, pues, a mí me enseñaron en la normal trabajar en una escuela de organización completa, con un primero, con un tercero, con un cuarto,
pero no con todos juntos ahí. Entonces ahí, ¿qué era lo que pasaba? Lo que está pasando ahorita. Hacías a un lado lo que eran los planes y programas de estudio y te fijabas qué es lo que necesitan, qué es lo que tengo la mano en el contexto. Ok, con esto voy a trabajar y voy a sacar adelante mi chamba. Pero tampoco nos instruyeron en cuestiones de salud, en cuestiones médicas, en cuestiones de... O sea, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de que cuando un niño se accidenta, tenemos que hacer seguir los protocolos. De todos los protocolos, pero los protocolos, pierdes tiempo, te equivocas, no pasa absolutamente nada. Pero te dice la Ley de Educación del Estado de Tamaulipas, ¿sí?, que tienes que apoyarte en una brigada que debe de facilitar conforme a lo que te marca la Ley de Seguridad Escolar, pero no te dice cuáles son los requisitos que debe de llevar esa brigada o que debes de aplicar para que se te haga efectivo el seguro escolar. De acuerdo. Se accidenta un niño, el director le tiene que avisar a la supervisora de educación. ¿Para qué? Para que de esa manera te autoricen el pase, que al hospital infantil, que al general, al que sea, ¿sí? Un verdadero rosario. Y mientras el niño o la niña, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿ahorita? ya en ese compás de espera, Son importantísimos los niños. ya el protocolo ya no existe. Ya no existe. Es un riesgo por otro lado, ¿no? Haces todo el protocolo, pierdes tiempo, ¿por qué no lo atendiste luego, ¿no? O haces esto o haces otro, y de las dos maneras estás en grave riesgo, ¿no? Bueno, y en la Ley de Seguridad Escolar, ahí sí te fincan un responsable, que es el director de la escuela, ¿sí? Entonces, ¿sirve o no sirve un seguro escolar de la manera como lo tienen en la Ley de Educación de Tamaulipas, como está diseñado, que son escasos 2 renglones, nada más? Si el que lo quiera ver, ahí está, creo que es artículo 77, algo así. Entonces, igual, el maestro está atado de manos, está vulnerable 100% para que caigas en las fauces y en las garras de los integrantes del nuevo Poder Judicial, donde no te van a dar ni un milímetro de defensa a tu favor. Y la Secretaría de Educación mucho menos, porque la dirección jurídica está diseñada para defender al secretario de Educación, no para defender a un maestro que está dentro de su esquema del sistema educativo. Y el sindicato sería el mismo caso, ¿no? No, hombre, menos el sindicato, ellos andan allá con otros temas. El sindicato... Tomamos de fotos, ¿no? Y paseándose y gastando lana que es de sartén de nosotros los maestros. Oye, hablaste breve, amplio, sustancioso, como le queremos ver, pero yo voy a la vulnerabilidad del docente. Los que alguna vez fuimos a una institución formada de docentes, veíamos, y me acuerdo mucho de los postulados de Freire, de los 7 postulados que uno de ellos decía: maestro, no te equivoques, no veas al alumno como una olla donde tú vas a depositar el conocimiento. El conocimiento, eres facilitador, es recíproco, o sea, todos tenemos que aprender. Y lo toco a tema porque si hablamos que en las casas hay desintegración, que la nueva escuela mexicana no te exige una evaluación, que la nueva escuela mexicana se va más por los indicadores para decir egresaron tantos, inscribieron tantos, que la nueva escuela mexicana te impide la educación libre y está muy dogmatizada. ¿Dónde quedaron esos principios pedagógicos de Pestalozzi y de Crowley, de las instituciones? Creo que no los conocen muchos maestros. Entonces, los maestros son vulnerables, y aparte lo que mencionas que puede suceder, sí, el maestro es corresponsable, solamente es corresponsable, no es responsable de todo el universo o la comunidad estudiantil, es corresponsabilidad. Pero ante tal vulnerabilidad, ¿qué hacen los maestros? ¿Qué hacen ante la autoridad? Lo solicitan, les exigen, lo piden. ¿Lo que hace la autoridad para ayudar a los maestros? Mira, la cadena de mando de las autoridades educativas han adquirido un poder que el silencio de los maestros se los ha otorgado, ¿sí? El cual va a ser su propio verdugo de los maestros. Y lo estamos viendo con el caso del profe Esteban. Y aquí en Tamaulipas hay muchos profes Esteban.
Hay muchas maestras que han pasado por todo eso, se han cansado de dar vueltas a la secretaría del sindicato. ¿Y sabes cuándo los han escuchado realmente? Nunca. Ahora, ¿qué es lo que le queda hacer el maestro? Los maestros normalistas y muchos más que no han estudiado la normal, pero que han hecho el esfuerzo por tener el perfil docente en ciencias y humanidades, todo eso. Creo que tenemos valores y principios, y siempre he dicho yo que el mejor modelo educativo es el que cada maestro impone en su salón, en su grupo. Hay la libertad de cátedra. Sí, hay muchas maestras y maestros que son excelentísimos. Pero ¿qué sucede cuando, que se da en todos los grupos, y leí con mucha atención, se quedó grabado, decía el subcomandante Marcos, yo no sé ahora ande como soldado, ¿cómo se llama? ¿Soldado qué? Ya lo bajaron. Y somos los es que en la medida que avanza un regimiento es en la medida que avanza más lento. Y así sucede en un salón de clases. En la medida que avanza el más lento para el aprendizaje, es en la medida que avanza, porque no sabes qué hacer con el más inteligente, el más hiperactivo, para que el más lento pudiera avanzar al misma velocidad, al mismo nivel, y eso es un gran problema. No sé si te ha pasado. Sí, bueno, todos los maestros tenemos eso. ¿Habrá algunos políticos que hayas tenido tú como ejemplo que hayan pasado por tus manos de la enseñanza y que sean políticos, sean inteligentes o que sean muy lentos, por llamarle no burrancones? Afortunadamente ninguno, pero lo que sí pues algunos andan en el periódico. Muy buenos profesionistas. Mis alumnos sí se lograron. Sí, muy buenos profesionistas, pero fíjate, eso que mencionas, lo que es la parte de esa cadena de mando, que es la supervisión y los directivos de cada escuela, son los contenedores, son las barreras que impiden que la problemática llegue más arriba. Pero no se acaba la problemática. No, la problemática no se acaba. No se soluciona. No, nada. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen siempre? Te apantallan con el comité delegacional, que pues en la mayoría de los casos no sirven para nada. La supervisión, bueno, se respeta lo que es porque es una autoridad y es la cadena de mando, eso sí, ¿verdad? Y siempre es tratar de conciliar y buscar siempre lo mejor para los niños conforme al contexto educativo en donde estén. Hay un tema que no quiero que pasar desapercibido. Hay un edificio muy elegante a la orilla del río San Marcos con un estacionamiento de 5 pisos, el Sartén. ¿Qué nos puedes decir del Sartén? ¿Qué no quieres que te diga? ¿Puedes decir lo que...? Bueno, mira. Tu silencio vale oro. Te voy a decir algo. El Sartén, el origen legal y jurídico del Sartén viene de lo que era la ley orgánica del magisterio de Tamaulipas. Ahí están sentadas las bases legales para su implementación. Pero después viene la Ley General del Servicio Profesional Docente, hacen la armonización normativa con la Ley de Educación del Estado y abrogan la Ley Orgánica del Magisterio Tamaulipeco. ¿Sí? Ahora, pero sigue esa entidad financiera que tiene un costo muy alto en este momento, pero que no está dada de alta con la norma de la Ley Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen el visto bueno, tienen el aval moral del gobierno del Estado para que a través de IPSET puedan tener el manejo de los recursos de nosotros los Es dinero maestros. caro, ¿verdad? Pues el IPSET le cobra el 1% al Sartén de todas las operaciones, de todo lo que haga. Pero también le prestan a los candidatos a gobernadores. Creo que Dicen el que maestro sí. Arnulfo le prestó 500 millones de pesos a Egidio. Que se me hace poco. Eso me queda claro. Bueno, Hay transparencia en este... Bueno, yo creo que me parece muy interesante. Hay muchas preguntas que va a quedar en el tintero. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó la hora. Hombre, amigos, vamos a empezar. Creo que vamos a tener que la acción hacer... social de los maestros en la política.
Bueno, mira, si nos reducimos así rapidito para ello, en mi punto de vista creo que el líder de la 30 ya no tiene ninguna valía política en este momento para el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque él termina el año que entra, ya viene el cambio del... Pero ¿cómo no? Lo utilizaron para votar en la elección de elección judicial, ¿no? ¿Cuál? Pues la que pasó, el fraude. Se llevó ese esos 20 integrantes del comité. Sí, los 2, 3 que le fueron a gritar a la ex secretaria Lucía, dicen los güeyes, ¿será capaz de en particular irle a gritar al nuevo secretario eso ahí es en la una banqueta? O Sí, una grosería, ¿no? Ulises, sí se llama. Ulises. Él es aspirante, ¿no? A lo que viene. Pues mira, ¿Quiere sucederlo? Sí, al parecer sí. No sé si sea aspirante o se considera él así, pero hubo un tiempo en que se anduvo autopromoviendo como para candidato a diputado federal, pero bueno, el puesto que él tiene legalmente no existe en lo que es la estructura del comité seccional. Y los enemigos de Ulises decían, Ulises, ¿qué pasó con los de Ulises, tú tienes lombrices a hacer su manera en Madrid. Bueno, nos vemos. ¿Luego votarías por Ulises en caso de que se... ¿Qué pasó, Martín? Pero es una pregunta. No, va a ser mujer. Va a ser mujer. Va a ser mujer, ¿Tu definitivamente. pronóstico quién? La maestra Blanca Anzaldúa. Así lo veo yo. Un segundito. Bueno, nos despedimos. Estuvo muy interesante la charla, más que entrevista, una plática, una conversación, un hombre muy culto, el maestro Miguel Ángel, y vaya que yo creo que sí merece otra oportunidad para una gran entrevista. Nos faltaron varios temas que habría de todo, porque el problema del magisterio está, pero más que interesante. Nos vemos en la próxima. Gracias también.